El día de hoy vamos a trabajar el tutorial de Access básico. Como primer paso lo que vamos a hacer es crear una base de datos, que es muy fácil. Simplemente se va al icono de Office y damos nuevo. Nos va a aparecer en la parte inferior con qué nombre queremos crear el archivo. Simplemente vamos a poner prueba 1. Listo. Entonces vamos a darle crear. Ok, nos crea y nos aparece inmediatamente una tabla. Lo primero que vamos a ver son los dos tipos de maneras que hay para ver una tabla. Una tabla se puede ver en modo diseño o se puede ver en vista de hoja de datos. En este momento estamos parados en vista de hoja de datos. ¿Esto para qué es? Para agregar los datos que van en la tabla, pero para diseñar la tabla y los campos que deben ir aquí arriba se debe ir a vista diseño. Cuando vamos a vista diseño nos pide que le pongamos un nombre a la tabla, que por defecto está como tabla 1, pero que le pongamos el nombre que nosotros deseamos para esta tabla. En este caso la vamos a llamar empleados. ¿Por qué empleados? Porque vamos a trabajar un ejemplo donde en una empresa hay X empleados y donde se trabajan 3 niveles de cargos: administrativo, alta gerencia y operativo, y dependiendo del nivel en el que se encuentran tienen un respectivo salario. Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esta va a ser la de registrar los empleados. Entonces empleados. Entonces vamos a la forma de diseño. Aquí nos dice que le pongamos el nombre del campo. En este caso va a ser ID del empleado. Como decir, en las empresas se utiliza códigos alfanuméricos para los empleados, puesto que el nombre es muy largo y a veces se puede repetir. Tipo de datos, autonumérico. ¿Qué pasa? Cuando esto es una clave, como pueden ver aquí la llave, quiere decir que en ese campo, en toda esa columna, no se puede repetir ninguno de los nada de lo que se encuentra en ese campo. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí hay un número, no puede ser el mismo en la casilla abajo ni en ninguna casilla de la misma columna, puesto que son números únicos. Por eso lo vamos a utilizar como ID del empleado. Nosotros podemos utilizar una llave compuesta seleccionando así y dando en clave principal, pero no, nosotros solo necesitamos que el ID del empleado sea único. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Autonumérico. Esto simplemente lo hace Access por defecto. Por si uno no sabe qué poner en la llave, él simplemente va generando números de 1 hasta infinito. Listo. Nosotros vamos a trabajar texto. ¿Por qué texto? Porque necesitamos un código alfanumérico. Bueno, entonces, como podemos ver, aquí hay varios tipos de formatos. Entonces, texto, simplemente como lo dice, es texto. Memo es texto, pero extendido, o sea, tiene más capacidad de guardar caracteres que texto. Número, para números, fecha, hora, moneda, autonumérico, sí o no, que es un condicional de sí o no. O lee hipervínculo, pues porque puede ser para correos electrónicos, páginas de internet, etcétera. Datos adjuntos, que simplemente es para que en ese campo se albergue un archivo de Excel, PowerPoint, imágenes, etcétera. Vamos a poner texto. Vamos a mirar aquí rápidamente las propiedades. Entonces, tamaño campo, ¿qué quiere decir esto? Que soporta 255 caracteres. Si ustedes quieren manejar un control sobre lo que se puede escribir ahí, simplemente ponen los caracteres que ustedes consideren. En mi caso, voy a utilizar un código ID del empleado de 4 dígitos. Entonces ponemos 4 para que no se puedan escribir más de 4 dígitos. No nos va a aparecer aquí nada en formato. Entonces, requerido. Aunque por ser llave no se puede dejar en blanco, digamos para los otros campos que no son llave, si uno necesita que pongan requerido para que se pueda guardar ese registro, simplemente cambiamos aquí así y permitir longitud 0 no. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a explicar aquí rápidamente qué es máscara de entrada. Máscara de entrada simplemente es para que usted pueda establecer el usuario cómo debe ingresar los datos, como un número telefónico, como un código postal. Entonces cuando uno hace la selección, simplemente la casilla se limita al ingreso de datos de esa manera.
Ok, pero no lo vamos a utilizar puesto que no lo necesitamos porque es un ID del empleado. Descripción, podemos escribir identificación única del empleado. ¿Cierto? Entonces, listo, perfecto. ¿Qué necesitamos? El primer apellido del empleado. ¿Qué vamos a hacer? Texto. Un apellido no... Vamos a darle 25, pero debería ser más o menos 10. Pero dejémoslo a 25, que un apellido no ocupa tanto espacio. No creo que sea necesario poner descripción aquí. Primer apellido, segundo apellido. Lo mismo, texto, dígitos 25. Nombre. Nombre completo, nombre completo. Ok, perfecto. Texto también, 25 dígitos, todos son 25. Ok. Aquí va una parte interesante. Cargo. ¿Qué cargo tiene? Entonces, vamos a dejarlo por el momento en texto 25, pero esta va a ser una celda que vamos a combinar más adelante. ¿Listo? Entonces ya más adelante les mostraré cómo se hace. Entonces queda cargo, listo, finalizado. Vamos a guardar, guardamos y vemos cómo queda nuestra tabla. Simplemente, para agrandar las celdas o modificarlas, así igual que en Excel, también funciona el doble clic para que las ajuste. Entonces vamos a hacerle doble clic. Perfecto. Listo, tenemos nuestra tabla de empleado. Ahora que necesitamos